Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen que se propuso en Valencia, el examen de Matemáticas 2 para el acceso a la universidad en la convocatoria de junio del 2021. Comenzamos con el primer ejercicio, donde nos dan un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas y un parámetro A que tenemos que estudiar para y discutir en función de los valores del parámetro A, según el apartado A, y el apartado B, encontrar las soluciones del sistema cuando sea compatible. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre en este tipo de ejercicios, es escribirlo en forma matricial, de la forma A por X igual a B, es decir, donde A, X y B son las siguientes matrices, aquí las están. A sería la matriz principal de los coeficientes de las incógnitas. X es la matriz columna de las incógnitas X y Z, y B es la matriz columna de los términos independientes 2, 1, menos 1. Bien, pues lo que vamos a estudiar entonces vamos a hacer la discusión, y para hacer la discusión vamos a aplicar el teorema de Roussel-Frobenius, que nos compara los rangos de la matriz principal con la matriz ampliada, entendiendo por matriz ampliada la matriz A a la que se le añade la columna B, la columna 2, 1, menos 1 en este caso. Para hallar el rango de la matriz principal va a depender del parámetro A, por lo tanto voy a estudiar el determinante de A, y el determinante de A lo indico. Al hacerlo lo hacemos por la regla de Sarrus, sería 1 por A menos 1 por 1 sería A menos 1, más 4, bueno, aquí lo tengo desarrollado, más A por A más 1, y luego por la diagonal secundaria sería menos 2 por A más 1 por A menos 1, menos 2A y menos 1. Bien, haciendo este desarrollo, haciendo estas operaciones, finalmente, y simplificando, me va a dar menos A cuadrado más 4, que como es una diferencia de cuadrados, lo puedo escribir como una suma por una diferencia factorizado, quedándome 2 más A por 2 menos A. Este sería el resultado del determinante. ¿Para qué valores de A se anula este determinante? Pues está claro que se anula para A igual a menos 2 y para A igual a 2. Así que para A igual a más menos 2, este determinante es igual a 0. Esto me va a generar la siguiente casuística. El primer caso es qué ocurre cuando A es distinto de más menos 2. Cuando es distinto de 2 y distinto de menos 2, el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, esto quiere decir que el rango de la matriz A es 3, puesto que he encontrado un menor de orden 3, no nulo, que es la propia matriz A. Así que el rango de A es 3, y como la ampliada es añadir una columna generando una matriz 3 por 4, sigue siendo el rango, sigue siendo 3, no puede ser superior. Así que en este caso, como coincide con el número de incógnitas, que son 3, pues el sistema, según el teorema de Roussel, es compatible determinado, es decir, tiene solución única. ¿Cómo se obtiene la solución? Bueno, pues en este caso, al tratarse de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y con el determinante de la matriz principal no nula, sería el caso del determinante A distinto de 0, estamos ante un sistema de Cramer, y el sistema de Cramer lo puede resolver por el método de Cramer, que consiste en que cada incógnita es el cociente siguiente. En el denominador siempre el determinante de la matriz principal. En este caso, como A ahora puede tomar infinitos valores, porque A lo único que sé es que no pueden tomar el valor 2 y menos 2, porque por otra parte no se puede anular el denominador, ¿no? Entonces sé que los incógnitos obtienen en el denominador siempre el determinante de la matriz principal, en este caso 2 más A, 2 menos A, y en el numerador el determinante de la matriz principal, pero sustituyendo la columna correspondiente a la incógnita que estoy averiguando, en este caso X sería la primera columna, que es la columna relativa de los coeficientes de la X, sustituyendo esa columna por, en este caso que sería la columna 1, 2, sustituyéndola por los términos independientes, por la B, por la columna 2, 1, menos 1. Bien, aquí ya no me voy a parar con detalle a explicar de dónde sale el resultado del determinante. Aplico la regla de Sarrus, hago el determinante tomando aquí, repito, la columna de los términos independientes, y este determinante me va a dar esto ya factorizado en el numerador. El A menos 2 con el 2 menos A se va y queda menos 1. Y entonces el menos 1 por 2A más 3 es menos 2A menos 3 partido por el 2 más A. Bien, esto sería la solución para X en función de A, lógicamente, porque repito que aquí estoy en el caso A distinto de más menos 2, ¿no? Bien, vamos con el caso Y. En el caso Y es exactamente igual, el denominador no cambia, el numerador ahora donde tengo que cambiar la columna de las Y, es decir, la segunda columna.
sería esta segunda columna es la que pongo como el término, como sustituyo por la columna B de los términos independientes. Desarrollando este determinante, me queda esto, 2 menos A con 2 menos A se va, y queda por tanto como solución 3 partido por 2 más A. Y Z la queda igual, pero sustituyendo ahora la tercera columna por 2, 1 menos 1. Haciendo el desarrollo, me va a quedar 4 partido por 2 más A. Esto ya está comprobado que efectivamente es la solución de mi sistema para A distinto de más menos 2. Vamos entonces ahora con los casos que me quedan, que son el caso A igual a 2 y el caso A igual a menos 2. Vamos a ver qué ocurre en el caso A igual a 2. Para ahora, como el caso A igual a 2 es un caso concreto, hay un valor único de A, que es 2, voy a sustituir en la matriz A el parámetro A por 2, obteniendo esta matriz. ¿Y esta matriz qué rango tiene? Bueno, yo sé que el determinante de esta matriz es 0, porque quedamos que si A era 2, el determinante era 0, por lo tanto el rango no puede ser 3. Es 2, tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo, y lo hay, sí que lo hay. Por ejemplo, este está claro que el determinante es 2 menos 3, es distinto de 0, por lo tanto puedo afirmar que el rango es 2, he encontrado un menor de orden 2 no nulo, rango 2, y vamos con la ampliada. La ampliada es la misma matriz A que acabo de escribir, añadiéndole 2, 1 y menos 1. Bien, entonces voy a ver si el rango de esta matriz puede ser 3. Para ver si el rango de esta matriz es 3, tengo que ver si algún menor de orden 3 es no nulo, o por el contrario, todos los menores de orden 3 son nulos. Aquí observar lo siguiente, para ahorrar trabajo. Las dos primeras columnas son iguales. Entonces, cualquier menor de orden 3 que yo tome, tomando las dos primeras columnas, me va a dar 0, porque hay una propiedad de los determinantes que dice que si dos columnas son iguales, el determinante es 0. Pues entonces yo ya sé que si cojo la 1, 1, 2, la 1, 1 y 2, con cualquiera de estas dos, con la tercera o la cuarta, me va a dar 0. Así que ya prescindo de estudiar esos casos. Así que el único caso que me queda por estudiar es cuando tengo la primera fila, por ejemplo, la tercera y la cuarta. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Solamente tengo que estudiar este determinante. Los otros ya sé que me van a dar 0, por lo que acabo de argumentar. Entonces, este determinante, dentro de la matriz ampliada, una vez realizado, me da 0. Esto quiere decir que todos los menores de orden 3, dentro de la matriz ampliada, son nulos. Así que el rango no puede ser 3. Por lo tanto, el rango de la ampliada tiene que ser 2. Si el rango de la ampliada es 2 y el rango de la principal es 2, coinciden y además es menor que el número de incógnitas, sabemos que el sistema es compatible indeterminado con tantos grados de libertad como indica el número de incógnitas menos el valor del rango, es decir, 3 incógnitas menos el valor del rango es 2, un grado de libertad. Vale, en este caso vamos a resolverlo, porque me dice que ya voy a aprovechar, voy a mezclar el apartado A y el B, haciéndolo conjuntamente. Yo sé que este caso es compatible y por tanto voy a resolverlo. Si es compatible y determinado con un grado de libertad, ¿a qué incógnita le voy a dar la libertad? Le voy a conceder la libertad a la incógnita que no interviene en el menor de orden 2 que he tomado en A. Es decir, ¿qué incógnita no interviene aquí? La X. La primera columna no interviene, que es la columna de las X. Es a quien le llamo alfa, a X le llamo alfa. Y ahora me quedo con las dos ecuaciones donde intervienen el menor de orden 2. Sería la primera y la segunda. Entonces me quedaría I más 3z, sería las incógnitas que me quedarían aquí, I más 3z, igual, en el término independiente era 2. Quedaría I más 3z igual a 2, y la X ahora es alfa, pasa restando, se le trata como si fuera un escalar. Sería I más 3z igual a 2 menos alfa, eso sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería I más 2z igual a 1, que es el término independiente del sistema, menos la X, que sería menos alfa. Me queda este sistema, y este sistema ya es un sistema que ya puedo resolver normalmente por Cramer o por los métodos tradicionales. Aquí lo más rápido es restando la primera a la segunda ecuación, porque las Y se desaparecen, se anulan, y queda 3z menos 2z sería z, y al restar 2 menos alfa, al restarle 1 menos alfa, queda 2 menos 1, 1, y menos alfa es 0. Quedaría 1, z igual a 1, ya me queda la z despejada. Y una vez que tengo la z despejada, voy por ejemplo a la segunda ecuación y despejo la y. ¿Quién es y? Y es 1 menos alfa menos 2z. Pero 1 menos alfa menos 2z, como z era 1, 1 menos alfa
menos 2 es menos 1 menos alfa. Entonces ya tengo x, que es alfa, y menos 1 menos alfa, y z igual a 1. Esas son las soluciones del sistema compatible indeterminado. Tengo infinitas soluciones, porque a medida que le doy a valores a alfa, voy obteniendo distintos valores para x y para y. Bien. Vamos con el caso que nos queda, que es el caso A igual a menos 2. Si A es igual a menos 2, ¿qué ocurre? Bueno, pues escribo la matriz A ahora para el valor del parámetro menos 2, obteniendo esta matriz. Y sé que el determinante es 0, por lo tanto el rango no puede ser 3. Vamos a ver si el rango es 2. ¿Encontramos un menor de orden 2 no nulo? Pues sí, aquí hay un montón de ellos, por ejemplo. Pues tomo este, por ejemplo. Podría tomar este otro, el primero, etcétera. Bueno, aquí hay muchísimos. Esto me sirve para afirmar que el rango de A es 2. Vamos con la matriz ampliada. La matriz ampliada es esta misma matriz, añadiéndole la columna 2, 1, menos 1. Y aquí vamos a ver si observamos alguna relación de dependencia, y si no, tendríamos que estudiar los menores de orden 3 también, que ver si son nulos o si hay alguno distinto de 0. Y en principio yo sí a golpe pronto no veo ninguna relación directa, así que voy a empezar con el determinante de 1, 1, 2, 1 menos 3 menos 2 y 2, 1 menos 1. Voy a coger la primera columna, segunda columna y la cuarta columna, porque coger las tres primeras sabemos que saque, ya sé, eso sé que el determinante es 0, eso no me hace falta. Cojo siempre la columna de los términos independientes. Bueno, pues cojo este menor, y este menor, al hacer la regla de Sarrus, me va a dar 16, me va a dar distinto de 0. Al encontrar un menor de orden 3 ya no es necesario seguir, porque al encontrar un menor de orden 3 no nulo, esto afirma que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal era 2, el sistema es incompatible, no tiene solución, por lo tanto queda discutido y evidentemente no se puede resolver porque no hay tal resolución. Bueno, y entonces aquí acaba el ejercicio. Ya lo he estudiado en función de los valores del parámetro A, y también he encontrado las soluciones cuando el sistema es compatible. Pasamos al siguiente problema. Un problema de geometría. Me dan 3 planos y me piden la posición relativa en función del parámetro A. Bueno, esto no es ni más ni menos que un ejercicio igual al anterior, pero con la interpretación geométrica. Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí lo tengo, que sería este, y voy a resolverlo, a ver luego, según las soluciones y según el sistema como es, pues ver la posición de los 3 planos. Pues pasamos a expresión matricial, el sistema, igual que hicimos antes, a x igual a b, obteniendo estas matrices para A, para X y para B. Bueno, hacemos el determinante de A, y el determinante de la matriz principal A es menos A cuadrado más 3A menos 2, después de haberlo hecho por la regla de Sarrus. Vemos dónde se anula, es decir, resolver esta ecuación de segundo grado. Menos A cuadrado más 3A menos 2 igual a 0, es una ecuación de segundo grado sencilla que si la resolvéis nos va a dar las soluciones siguientes: A igual a 1 y A igual a 2. Aquí la hago por la fórmula de la ecuación de segundo grado, pero ya omito la resolución. Esto ya lo sabemos hacer sobradamente, así que ya os dejo la solución: A 1 y 2. Vamos entonces con los casos que producen estas dos soluciones. Los casos son: el primer caso, A distinto de 1 y A distinto de 2. Si ocurre eso, sé que el determinante de A es distinto de 0, y si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A es 3, y el rango de la matriz ampliada también es 3, que coincide con el número de incógnitas, así que el sistema es compatible determinado, tiene solución única. Si tiene solución única, quiere decir que hay un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. Eso sería un punto en el espacio. Quiere decir que los 3 planos, si hay solución única, se cortan en un punto. Y que los 3 planos se corten en un punto, la situación sería una cosa similar a esta. Aquí tengo los 3 planos coloreados con 3 colores distintos: el plano verde, el plano naranja, el plano rosa y el plano azul, y vemos que se cortan en el punto P. Es el único punto que tienen en común. Esto sería el caso A distinto de 1 y A distinto de 2, que es el numeroso, el caso más numeroso. Vamos con el caso A igual a 1 ahora.
Si es igual a 1, pues vemos quién es la matriz A, estudio la matriz A, en la matriz A ahora sustituyo el parámetro A por 1 y me queda esta matriz cuyo rango es 2 porque encuentro este menor de orden 2 no nulo, aquí este es menor, no, es no nulo, 1 por 1 menos 1 por 2 es distinto de 0, el determinante, por lo tanto el rango de A es 2 y vamos con la ampliada sería esta. Ahora aquí vamos a razonar lo siguiente, si yo cojo la segunda y la tercera columna, con los menores de orden 3 y cojo esas dos columnas, el determinante me va a dar 0, porque son dos columnas iguales. Así que el único determinante que tendría que estudiar es el 1, 2, 1, el 1, 1, 1 y el menos 1, 1, 1. Estudiando ese determinante voy a ver qué ocurre. Aquí me va a dar 0 porque son dos columnas iguales, ¿no? Bien, entonces, cogiendo este determinante donde no se repiten las columnas, este determinante es un menor de orden 3 dentro de la matriz ampliada que me da menos 2. Como es distinto de 0, he encontrado un menor de orden 3 no nulo, es decir, que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal es 2, el sistema es incompatible, es decir, que el sistema no tiene solución. Si no tiene solución, quiere decir que los tres planos no tienen puntos en común, pero ahora tenemos que estudiar a ver en qué situaciones no se produce esta incompatibilidad. Entonces los planos en el caso A igual a 1 serían estos que están escritos aquí, serían x más y más z, 2x más y más z igual a 1 y x más y más z igual a 1. Entonces fijaros que el primero y el tercero, el vector normal es igual a los dos, es el 1, 1, 1 y el 1, 1, 1. Entonces el vector normal coincide. Lo que no son proporcionales son los términos independientes, el 0 con el 1, es decir, 1 es a 1, como 1 es a 1, como 1 es a 1, pero me falla el término independiente. Eso quiere decir que estos dos planos son paralelos. Son distintos porque si fueran iguales tendría que ser 0 igual a 0 ambos o igual a 1 ambos, para que fueran el mismo plano. Como son planos distintos, pero el vector normal es el mismo, quiere decir que pi1 y pi3 son paralelos. Sin embargo, pi2 no es paralelo a ellos porque me falla la proporción entre los x y los y, por ejemplo, es decir, un medio no es igual a 1, así que el pi2 los va a cortar en sendas rectas. Repito, pi1 y pi3 son paralelos y pi2 los corta en una recta. Así que la situación sería esta. Aquí tengo el plano verde, que simularía pi1, el plano azul, que simularía pi3, serían paralelos. Y el plano rosa, que sería pi2, los corta en dos rectas, que serían estas rectas que contienen estos dos pequeños segmentos, sería esta recta y esta recta. Esta sería la situación. Y fijaros que aquí son tres planos que no tienen ningún punto en común. Es decir, tienen 2 a 2 sí tienen puntos en común, pero los tres en conjunto no hay ningún punto que pertenezca a los tres planos al mismo tiempo. Por eso el sistema es incompatible. Y vamos con el caso A igual a 2. En el caso A igual a 2, cojo la matriz A y ahora la matriz A es esta matriz, cuyo rango vale 2 porque encontramos un menor de orden 2 no nulo, aquí lo tenemos. Entonces el rango de A es 2. Vamos a la ampliada y la ampliada vamos a ver si encontramos alguna relación de dependencia. Pues fijaros, la columna primera, la columna tercera y la columna cuarta. Aquí son iguales, entonces aquí cualquier menor de orden 3 que toméis, va a tener siempre dos columnas iguales, con lo cual ya directamente el rango de esta matriz nunca puede ser 3 porque los determinantes de orden 3 son 0 siempre. Así que argumentado de esta manera, no hay necesidad de escribir los menores de orden 3. Si queréis los podéis escribir, pero evidentemente ya se ve aquí que todos los menores van a dar 0 de determinante, así que el rango va a ser 2. Y si el rango es 2, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Con un grado de libertad quiere decir que le tendríamos que dar un valor de un parámetro a una de las incógnitas. En este caso yo se lo daría a z, que es la que no interviene en el menor, z igual a alfa, y despejaríamos x e y en función de alfa. Eso quiere decir que en geometría, si tenemos que x viene dado en función de un parámetro, y en función de un parámetro, y z en función del mismo parámetro, estamos ante una recta, con lo cual que el sistema sea compatible indeterminado con un grado de libertad quiere decir que los tres planos se cortan en una recta. Aquí no hay duda. Entonces, si los tres planos se cortan en una recta, la situación sería esta que está aquí, sería este dibujo así. Bueno, pues si fuera compatible indeterminado
con 2 grados de libertad tendríamos 2 parámetros en juego. Entonces eso querría decir que los 3 planos se cortarían en un plano. Que se corte en un plano querría decir que los 3 planos son iguales. Los 3 planos serían iguales. Bueno, pero que no es el caso, ¿no? El caso que nos ocupa es este. Y bueno, y con esto queda... bueno, me dice, perdón, para A igual a 2, que estamos en el caso A igual a 2, el apartado C, calcular si existe la recta de corte entre los planos π1 y π2. Efectivamente hay una recta de corte entre los planos π1 y π2. Es la recta de corte entre los 3, pero en particular entre los 2. Bueno, ¿y cuál es la recta de corte entre los planos π1 y π2? Pues las ecuaciones cartesianas de dicha recta son las ecuaciones de los planos. La recta sería x más y más z igual a 0, porque ahora estamos en el caso a igual a... Perdón, aquí hay un error. Hay un error porque estamos en el caso a igual a 2. Sería 2 menos 1, sería igual a 1. X más y más z igual a 1, ¿eh? Aquí sería 1 y el otro sería 2x más y más 2z igual a 2. Aquí sería un 1, aquí sería 2z y aquí sería igual a 2. Esto lo podéis pasar a paramétricas. Y al pasarlo a paramétricas ya lo sabemos hacer, ¿no? O sea, le damos es resolver el sistema. Resolver el sistema, lo que dije antes, le damos a z al valor alfa y ponemos las ecuaciones x más y igual a... Claro, yo estoy haciendo las ecuaciones arrastrando el error que acabo de comentaros, ¿eh? Entonces, vosotros no arrastréis ese error, resolver el sistema, aquí lo resuelvo por reducción, restando, se anulan las y, me queda x igual a 1 y me queda igual a menos 1 menos alfa. No es la solución real del problema, porque repito que aquí me he equivocado y aquí no es x más y más z igual a 0, porque estamos, repito, en el caso a igual a 2 y en el caso igual a 2 los términos independientes son 2 menos 1, que sería 1, y aquí sería 2, ¿eh? Entonces aquí sería 0, aquí sería 2, y por lo 1, perdón, aquí sería 2, aquí tendríamos que tener un 1, y aquí tendríamos que tener un 3, creo que un 3, no, un 2 menos alfa. Bueno, en fin, sería realizar el sistema, pero con los valores reales. Bueno, seguimos el siguiente problema. El problema número 3, consideramos la función, me dan un cociente de 2 polinomios, obtener el dominio y las asíntotas. Para el dominio son los puntos que no anulan el denominador, y los puntos que no anulan el denominador son x igual a 0 y x igual a menos 2. Así que el dominio es todo R menos esos dos valores. R menos el 0 y el menos 2. Asíntotas de la función. ¿Cuáles son las asíntotas? Candidatura a las asíntotas verticales son el 0 precisamente y el menos 2, que son los dos puntos de ruptura de la continuidad de la función. Entonces vamos con el límite cuando x tiende a 0 y tiende a menos 2. Cuando x tiende a 0 me queda menos 1 en el numerador y queda 0 en el denominador. Por lo tanto da un infinito, y si es un infinito, en x igual a 0 queda demostrado que es una asíntota vertical. Y para x igual a 2 es calcular el límite cuando x tiende a menos 2, menos 2 menos 1 menos 3 en el numerador, 0 en el denominador, me queda un infinito. Por lo tanto, x igual a menos 2 es la otra asíntota vertical. Ya tengo las asíntotas verticales. Vamos con las asíntotas horizontales. Para hacer la asíntota horizontal tengo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y el límite cuando x tiende a infinito de esta función, fijaros que esta función es un cociente de polinomios donde el numerador tiene grado 1 y el denominador tiene grado 2, porque sería aquí x por x al cuadrado. Cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, el límite cuando x tiende a infinito es 0, porque el denominador va creciendo proporcionalmente mucho más rápido que el numerador. Se va haciendo cada vez más grande con respecto al numerador, entonces el cociente se va acercando cada vez a 0. Así que si el límite es 0, queda que y igual a 0 es la asíntota horizontal, es el eje de las x, sería asíntota horizontal. Y oblicuas no va a tener. ¿Por qué no va a tener oblicuas? Porque al tener horizontales, en este caso, no va a tener oblicuas, ya que las oblicuas serían de la forma y igual a mx más n, donde m es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Dividir por x un polinomio es aumentarle un grado en el denominador, es decir, es multiplicar por x el denominador, y me quedaría en el numerador quedaría x más 1, y en el denominador quedaría x al cuadrado por x más 2, sería multiplicar por x el denominador. Esto tendría grado 3 y el numerador tendría grado 1, sigue siendo mucho más grande el grado del denominador, y como argumentamos antes, cuando x tiende a infinito el límite del cociente es 0, si m es igual a 0, dado que m es la pendiente de la recta, si
Si m es 0 me está dando la asíntota horizontal, porque me está diciendo que tiene pendiente 0, pero pendiente 0 es una horizontal y las horizontales ya las he calculado antes, así que puedo afirmar que no hay asíntotas oblicuas. Para que haya asíntotas oblicuas m tiene que ser distinto de 0. Bueno, pues una vez que ya tengo las asíntotas, vamos con el apartado B, que es el crecimiento y el decrecimiento. Para hallar el crecimiento y el decrecimiento necesitamos calcular la derivada y ver el signo de la derivada en el dominio. Así que derivamos la derivada de un cociente, derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, es decir, por x más 2, esto es el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es x menos 1, por la derivada del denominador. El denominador, es, si lo desarrolláis, es x al cuadrado más 2x. Y la derivada de x al cuadrado más 2x es 2x más 2. De ahí este 2x más 2 que aparece aquí, que es la derivada del denominador, ¿de acuerdo? Partido por el denominador al cuadrado, que es x al cuadrado por x más 2 al cuadrado. Bien, hacemos las operaciones en el numerador, simplificamos solo el numerador. El denominador dejarlo como está, no lo toquéis. El denominador me queda menos x al cuadrado más 2x más 2, una vez realizadas quitado los paréntesis y sumando los términos del mismo grado. Y tenemos que ver el signo. Para ver el signo, lo primero que tenemos que hacer es dónde se anula, dónde es 0, porque donde es 0 es donde cambia de positivo a negativo, normalmente de negativo a positivo. Entonces, ¿dónde es 0? Pues es 0 cuando el numerador es 0, cuando el numerador se hace 0. Y el numerador es igual a 0, es una ecuación de segundo grado, que al resolverla me da 1 más menos raíz de 3. Es decir, tiene dos soluciones. Una es 1 más raíz de 3 y, una es 1 menos, y la otra es 1 menos raíz de 3. Estas dos soluciones me van a dividir al dominio en los siguientes intervalos. Recordar que en el dominio hay que quitar el 0 y el menos 2. Empezamos. Antes del primer punto, que aquí tenemos que jugar con el 0, el menos 2, el 1 más raíz de 3 y el 1 menos raíz de 3. Desde menos infinito, ¿cuál es el primero que se encuentra, el primer punto que se encuentra? Desde menos infinito. El primero que encontramos desde menos infinito es el menos 2, así que el primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 2. Del menos 2 al siguiente. El siguiente es 1 menos raíz de 3, entonces iría desde el siguiente intervalo es desde menos 2 hasta 1 menos raíz de 3. El siguiente a 1 menos raíz de 3, ¿quién es? El siguiente a 1 menos raíz de 3 es el 0. El siguiente intervalo es 1 menos raíz de 3, 0. Y del 0 en adelante nos encontramos con 1 más raíz de 3. Sería de 0 a 1 más raíz de 3. Y por último, de 1 más raíz de 3 a más infinito. Bueno, pues fijaros que tengo 5 intervalos de monotonía. ¿Por qué? Porque tengo que sacar 2 puntos del dominio y tengo 2 puntos que anulan la derivada. Bueno, y ahora en cada uno de estos 5 intervalos tengo que estudiar el signo de la derivada. Para estudiar el signo de la derivada cojo un punto del intervalo correspondiente y lo sustituyo en la derivada y veo si es positiva o negativa. Bueno, en la derivada observar también una cosa, observar que el denominador es un cuadrado siempre. Si es un cuadrado siempre va a dar positivo, valga lo que valga x. Así que lo único que me interesa es el signo del numerador. Es lo que me va a determinar el signo del cociente al final. Y el signo del numerador es el signo de menos x al cuadrado más 2x más 2. Bueno, pues voy a tomar el menos 3 en el primer intervalo. Y la derivada en menos 3 es negativa. A ver, vamos a hacerlo. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 con el menos delante, menos 9. Menos 9, menos 6, menos 15. Más 2, menos 13. Da menos 13. Y efectivamente, menos 13 es menor que 0. Si la derivada es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente, porque la caracterización del crecimiento y decrecimiento viene determinado por el signo de la derivada. Vamos ahora a coger aquí un punto entre menos 2 y 1 menos raíz de 3. Pues entre menos 2 y 1 menos raíz de 3 vamos a tomar el menos 1. El menos 1 es un punto que está comprendido entre esos dos extremos. Y al sustituir por menos 1 queda menos 1, menos 2, menos 3 más 2, menos 1. Da negativo también, entonces la función es decreciente. En el intervalo 1 menos raíz de 3, 0. Pues en el intervalo 1 menos raíz de 3, 0 vamos a tomar el menos 1 medio. Aquí siempre aseguraros de que el punto está en el intervalo, dentro del intervalo, hacerlo con una calculadora, menos 1 medio que es menos 0,5. Al sustituir por menos 1 medio, bueno, aquí ya no lo voy a hacer ahora detalle a detalle, lo sustituís y comprobaréis que os va a dar positivo. Bueno, a ver, lo podemos hacer. 2 por menos 1 medio, menos 1. Menos 1 más 2, 1. 1 menos 1 cuarto. 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos.
Así que 3/4 es positivo. Positivo, la función es creciente. Entre 0 y 1 más raíz de 3, aquí ya lo tenemos más fácil. Cogemos el 1, la derivada en 1. La derivada en 1 es menos 1 más 2, positiva. Función creciente también. Y entre 1 más raíz de 3 y infinito, raíz de 3 es 1 y pico, con 1 más es 2 y pico, pues puedo coger el 3. El 3 que está aquí dentro, f' de 3. Y f' de 3 al sustituirlo da negativo, da decreciente. Pues ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es lo que me pide el ejercicio. Puedo unirlos, es decir, puedo afirmar que la función creciente en 1 menos raíz de 3, 0, unión 0, 1 más raíz de 3, y es decreciente en la unión de los otros 3 intervalos, ¿no?, que me quedan. Bueno, los uno de esa manera. No me piden aquí no me piden los extremos relativos. Si me lo pidieran, pues es donde la función cambia de decreciente a creciente o viceversa. Aquí sería en 1 menos raíz de 3, que habría un mínimo relativo, y en 1 más raíz de 3, que habría un máximo relativo. Y vamos con el apartado C, la integral de la función. Como la función es un cociente de polinomios donde el denominador ya está factorizado, voy a utilizar el método de los coeficientes indeterminados para descomponer dicha fracción en dos más sencillas, cuyo denominador son precisamente los factores del denominador, ¿no? Entonces, y donde A y B son los coeficientes indeterminados. Hacemos la suma, mínimo común múltiplo x por x más 2, y en el numerador quedaría A por x más 2 más B por x. Ahora fijaros en el primer miembro de la izquierda y en el último. Los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. Así que igualo los numeradores obteniendo esta igualdad. Para calcular A y B, lo que hago es darle valores a x, cualesquiera en principio, pero lo más rápido es darle los valores que anulan los denominadores, es decir, darle el valor 0 y el valor menos 2. Si x vale menos 2, aquí x más 2 se anula y el a desaparece, quedando menos 2b igual a menos 2 más 1 igual a menos 1, es decir, queda menos 2b igual a menos 1, de donde b es igual a 1/2. Y si x es igual a 0, lo que se anula es la b, y queda 2a igual a 1, de donde a es igual a 1/2. Entonces, una vez que tengo a 1/2 y b 1/2, la integral de este cociente es la integral de esta suma. Pero la integral de una suma es la suma de las integrales, así que me queda la integral de 1/2 partido por x, que es 1/2 integral de 1 partido por x, más 1/2, que es la b, que sale fuera de la integral de 1 partido por x más 2. Y la integral de 1 partido por x es el logaritmo de x, y la integral de 1 partido por x más 2 es el logaritmo de x más 2. Por multiplicados por el 1/2 que tienen de constante al principio, me queda esta solución, a la que le añado la constante de integración, que hay que añadir siempre cuando hago una integral indefinida a todas las soluciones finales. Bueno, pues este sería el resultado de la integral, y pasamos al problema número 4. Dada la matriz, bien, aquí la tenemos con un parámetro m, obtener el rango de la matriz en función del parámetro m. Bueno, pues para obtener el rango voy a hacerlo por determinantes. En primer lugar, calculo el determinante de A, y el determinante de A, por la regla de Sarrus, me queda esta igualdad que me aparece aquí. No lo hago por la regla de Sarrus, aquí está hecho desarrollando por los adjuntos de la segunda fila, porque en la segunda fila hay dos ceros, y aprovecho esa circunstancia, y entonces sería m. El determinante sería 0 por su adjunto. 0 por su adjunto evidentemente es 0, más 0 por su adjunto aquí 0. Es decir, más m por su adjunto. M por su adjunto es m, y el adjunto es eliminar la columna y la fila, y me queda el determinante de menos 1m, 2m cuadrado más 1, que sería menos m al cuadrado menos 1, menos 2m, que sería todo esto. Bueno, por eso lo hago así. Esto se puede factorizar porque esto es una ecuación de segundo grado, y esto es el desarrollo de m más 1 al cuadrado, todo cambiado de signo, con el menos, de ahí que pase este menos para aquí, delante, y quede factorizado de esa manera. Bueno, este sería el determinante. ¿Dónde se anula? ¿Para qué valores se anula este determinante? Este determinante se anula para m igual a 0 y para m igual a menos 1. El determinante es 0 cuando m es 0 y m menos 1. Bueno, pues entonces aquí se ha generado ya la casuística siguiente. M distinto de 0 y distinto de menos 1. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, quiere decir que aquí hay un menor de orden 3, no nulo. Quiere decir que el rango de la matriz A es 3. Pues ya tengo el primer caso, el rango, cuando m es distinto de 0 y distinto de menos 1. ¿Qué pasa si m es igual a 0?
Si m es igual a 0, la matriz A ahora se convierte en esta matriz. Y esta matriz, el rango es menor que 3, porque sé que el determinante es 0. El determinante es 0, pues si m es igual a 0. Entonces, si el rango no puede ser 3, entonces es 2. Para afirmar que sea 2 necesito encontrar un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo hay? Pues claro que lo hay. Este, por ejemplo, cogemos como primera fila 2, 0, como segunda fila 1, 1, y efectivamente vemos que esto me da 2, el menor me da 2 distinto de 0. Así que el rango es 2. Vamos con el caso m igual a menos 1, que es el caso que me falta. Para caso A, m igual a menos 1, A es igual, y el rango de esta matriz, también como antes, encuentro un menor de orden 2. Por ejemplo, este es un menor de orden 2 no nulo, el rango de esa matriz es 2 también. Así que ya tenemos el apartado A resuelto. Vamos con el apartado B. ¿Cuándo la matriz es invertible? Bueno, para que una matriz sea invertible, la condición necesaria y suficiente es que su determinante sea distinto de 0. Así que cuando el determinante es distinto de 0, el determinante era distinto de 0, cuando m era distinto de 0 y distinto de menos 1. Así que la respuesta al apartado B es que A es invertible si y solo si m es distinto de 0 y al mismo tiempo distinto de menos 1. No tiene más que explicar. Y el apartado C, resolver la ecuación x por a igual a y, donde y es la matriz de identidad en el caso m igual a 1. Bueno, para resolver la ecuación primero voy a despejar x. Si x por a es igual a y, voy a multiplicar por la inversa de a por la derecha. Y la pregunta es, ¿si hay inversa de a? Sí, porque para el caso m igual a 1, a es invertible. Fijaros que 1 es distinto de 0 y 1 es distinto de menos 1. Por lo tanto, estamos en este caso. Si A es invertible, existe la inversa de A. Así que puedo multiplicar por la inversa de A a la derecha. Si multiplico aquí por la inversa de A a la derecha, A por A menos 1 se cancelan y queda X. Y aquí queda I por A menos 1. Y por A menos 1 es A menos 1. Entonces queda que X sería igual a A por A menos 1. Entonces tengo que calcular la inversa de A. Bueno, pues para calcular la inversa de A, que sé que va a existir, el procedimiento es primero el determinante. Como estamos en el caso m igual a 1, el determinante es 2 al cuadrado 4, 4 por menos 1, menos 4, me va a dar menos 4. Ya lo hago aquí en el genérico, en m, ¿no? Entonces, determinante de a, menos 4. Si no lo queréis hacer en el genérico, lo podéis hacer por la regla de Sarrusen, sustituyendo a por 1, perdón, m por 1, sustituyendo m por 1, y hacer el determinante de a. Va a dar menos 4. Yo ya lo hago aquí, más fácil. Siguiente paso, matriz adjunta. La matriz adjunta ya todos tenemos que saber cómo se realiza, ¿no? Voy a hacer el adjunto del elemento este que está aquí, del 1, que está en la fila 3, columna 2. Como está en la fila 3, columna 2, y la suma de la fila y columna es impar, el menor complementario resultante va a cambiar de signo, ¿no? Entonces, elimino la columna y la fila y me queda menos 1 por 0, menos 1 por 0, 0, me queda 0, de ahí que me quede este 0 aquí. Tendría que cambiarle de signo, pero al tratarse de 0 no tiene sentido, ¿no? Queda 0 ya. Por ejemplo, el 1 que está, el del medio elimino fila y columna, y me queda menos 1 por 2, menos 2, menos 2, menos 1 por 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 sería su adjunto. Aquí no cambia de signo porque aquí estamos en la posición fila 2, columna 2, donde la suma es par. Bueno, esto es el procedimiento del cálculo de los adjuntos, que tampoco me voy a parar uno a uno. Y una vez tengo la matriz adjunta, el siguiente paso es transponerla. Transponerla tampoco tiene mucho que explicar. Es lo que son filas se convierten en columnas, o lo que son columnas se convierten en filas, ¿no? Vale, y por último, dividir por el determinante. Si yo divido todo por menos 4, si divido esta matriz por menos 4, es dividir cada elemento por menos 4, y ya simplificado me va a quedar a menos 1, este sería el resultado final del problema. Eso sería la x, el valor de la x, o solución de la ecuación que me plantean en el apartado C. Problema número 5. Dados un punto y un plano, se pide la distancia del punto al plano. Bueno, vamos a hacer un dibujo, un punto P, un plano pi, y me piden la distancia del punto a un plano. Bueno, para calcular la distancia de un punto a un plano, es recordar que hay una fórmula, aquí voy a utilizar la fórmula, es sustituir el punto en la ecuación del plano, tomado en valor absoluto, y dividir por el módulo del vector normal del plano, ¿no? El vector normal del plano es el 3, 2, 1, que son los coeficientes de x y z respectivamente. Entonces la distancia del punto a un plano sería sustituyo, repito, la x por 1 en la ecuación del plano, la y por el 2 y la z por 3.
Aquí lo tengo sustituido y divido por el módulo del vector 3, 2, 1. El vector 3, 2, 1 es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es la raíz de 14. Y en el numerador me queda 3 más 4, 7, más 3, 10, más 4, 14. Queda 14 partido raíz de 14. 14 partido raíz de 14. Si lo queréis racionalizar, multiplicáis y dividís por raíz de 14 y queda que el 14 se va en numerador denominador y queda raíz de 14 raíz de 14 unidades de longitud del sistema de referencia en el que estoy trabajando. Esto sería el apartado A. El apartado B me piden que calculemos el punto P', que es simétrico del punto P respecto del plano. Bueno, el simétrico del punto P respecto del plano es el reflejado al otro lado del plano, y para ello lo que hacemos es lo siguiente. Trazamos la recta perpendicular que pasa por P, y P' estaría más o menos a esta distancia, aquí sería P', y lo que está claro es que donde se corta esta recta con el plano es el punto medio entre P y P'. Eso también lo vemos, es decir, vamos a llamarle a ese punto M. Entonces todo aquí, para hallar el simétrico, tenemos que pasar por el cálculo del punto medio. Y para hallar el cálculo del punto medio es la intersección de una recta con un plano. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación de la recta? Es lo que tenemos que averiguar. La ecuación de la recta es fácil, porque la ecuación de la recta es la que pasa por el punto P, y el punto P lo tenemos. ¿Y en qué dirección? En la dirección de la perpendicular al plano. Y la dirección perpendicular al plano es el vector normal del plano, es el 3, 2, 1. Entonces esta recta tiene como ecuación paramétrica la siguiente. Le vamos a llamar R, tiene X, bueno, el punto 1, 2, 3, es el punto P. Aquí tengo X1 igual a 2, Z igual a 3. Y los coeficientes del parámetro son los del vector director de la recta. Pero el vector director de la recta, repito, es el vector normal del plano, que es el 3, 2, 1. De ahí que me quede 3 alfa, 2 alfa y 1 alfa. Esta es la recta R. ¿Cómo hacemos la intersección ahora de la recta R con el plano pi? Bueno, pues esto ya es otro problema, es intersecar R con el plano y me va a dar M. ¿Y cómo se interseca? Pues como los puntos genéricos de esa recta son de la forma 1 más 3 alfa, 2 más 2 alfa y 3 más alfa, el punto M tiene que verificar la ecuación del plano, es decir, que al sustituir 1 más 3 alfa por X en el plano, 2 más 2 alfa por Y en el plano y 3 más alfa por Z en el plano, y sumarle 4 me tiene que dar 0, que es lo que voy a hacer. 3 por X, más 2 por Y, más 3 más Z, perdón, y más 4 igual a 0. Y ahora le hago este desarrollo y obtengo una ecuación de primer grado en alfa, donde despejo alfa, alfa es menos 1. Si alfa es menos 1, ya tengo el valor del parámetro que me va a generar el punto M. El punto M viene determinado por X igual a 1 menos 3, es decir, menos 2, 2 menos 2, 0, y 3 menos 1, 2. Aquí ya tengo el punto M. M es el menos 2, 0, 2. Una vez que ya tengo el punto M, como el punto M es el punto medio entre P y P', que es el que estoy tratando de averiguar, pues sé que el punto medio es la semisuma de los puntos extremos, ¿no? Es decir, es P más P' partido por 2. M es P más P' partido por 2, de donde P', que es lo que quiero averiguar, es 2M menos P. Despejo P' es 2M menos P. 2M es menos 4, 0, 4. Sería 2 por menos 2, 4, menos 4, 0, 4. Y le resto P, que es el 1, 2, 3. Al restarle, bueno, aquí me aparecieron puntos, en realidad son comas, había que poner coma y coma ahí, ¿no? Sería menos 4, menos 1, menos 5, 0, menos 2, menos 2, 4, menos 3, 1. Pues ya tengo P'. Bueno, pues ese sería el apartado B. Y vamos con el apartado C. Calcular la ecuación del plano pi' que pasa por P' y es paralelo a pi. Sería un plano que pasa por P' paralelo a pi. Si es paralelo a pi, eso quiere decir que el vector normal del plano que estoy buscando coincide con el vector normal de pi, que era el 3, 2, 1. Así que el vector paralelo que estoy buscando, pi', es 3x más 2y más z, más, y ahora una constante. La constante evidentemente tiene que ser distinta de 4, todavía no sé cuánto es, sé que lo único que sé es que es distinta de 4, porque si fuera 4 serían coincidentes, además no pasa por P'. ¿Y cómo calculo D? Pues por el hecho de que tiene que pasar por P'. Esta sería una familia de planos, si la D variase, sería todos los planos paralelos al plano que tengo aquí dibujado, todos los planos paralelos. En concreto, el que pasa por P' es el que verifica que P' está en el plano. Es decir, que 3 por menos 5, más 2 por menos 2, más z por 1, más d tiene que ser igual a 0. Y al hacer esta operación, obtengo que menos 18 da esto, más d igual a 0, de donde d tiene que ser 18. Así que el plano que estoy buscando
Aquí lo tengo, es 3x más 2y más z más 18 igual a 0. Bien, vamos al problema número 6. Bien, un espejo plano de cuadrado de 80 centímetros de lado, sería todo esto. Se ha roto por una esquina siguiendo una línea recta. El trozo desprendido tiene forma de triángulo rectángulo, de catetos 32 y 40, aquí está el dibujado. En el espejo roto recortamos una pieza rectangular, que es esta pieza que aparece aquí, de lados X e Y. Y uno de cuyos vértices es el punto XY, que es este, el punto vértice que tiene está ahí. Hallar el área de la pieza rectangular obtenida en función de X, cuando X está comprendido entre 0 y 32. Bueno, fijaros que el área que me están pidiendo es el área de R. Es este rectángulo R que aparece aquí. Pues el área de este rectángulo es el lado del cuadrado que inicialmente lo contiene, que es 80, menos este trozo que se ha cortado, que es Y. 80 menos Y, y la base sería 80, que es el trozo del cuadrado que lo contiene, inicial, y menos este trozo que es X. Así que el área es 80 menos X por 80 menos Y. Esa es el área. Lo que pasa es que aquí tengo dos variables y me piden que ponga el área en función solamente de X. Entonces tengo que buscar una relación entre X e Y para escribir Y en función de X. Y la relación la tengo aquí, dentro de estos dos dentro de este triángulo rectángulo. Dentro de este triángulo rectángulo hay dos que son semejantes. Uno es este que aparece ahí en azul, el grande, y otro es este, el amarillo. Estos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, tenemos que el cateto grande es al cateto pequeño, es decir, 32, que es el cateto grande, es a X, que es el cateto pequeño, como el cateto grande este, que es 40, es al cateto pequeño del el cateto este, que sería 40 menos Y. Es decir, la semejanza de triángulos. Y a partir de aquí es de donde despejo. Y bueno, aquí puedo simplificar este 32 y este 40, los puedo dividir por 8 y me queda aquí 4 y aquí 5. Me queda esta, ahora entonces despejo que 40 menos Y es 5x partido por 4 y Y es igual a 40 menos 5x partido por 4. Entonces ya tengo la relación entre Y y X que me va a permitir escribir el área en función solamente de una variable, en función de X. Entonces, sustituyendo Y por lo que acabo de obtener en la expresión del área, me queda que el área en función de X es 80 menos X por 80 menos Y, pero 80 menos Y es 80 menos 40, de ahí este 40, y menos 5X partido por 4 es más 5X partido por 4. Me queda esto. Entonces, esta sería la función área, que sería lo que me pide el apartado A. Vamos entonces con el apartado B. Me dice calcular las dimensiones que tendrá R para que su área sea máxima. Bien, pues entonces para que el área sea máxima, la derivada de la función área tiene que anularse para buscar un extremo relativo, en este caso un máximo. Vamos entonces a hacer la derivada. Y la derivada es, vamos a pararnos con la derivada, sería derivada del es un producto, aquí es un producto, sería derivada del primer factor menos 1 por el otro sin derivar, menos 40, menos 5x partido por 4, aquí tengo. Más la derivada del segundo es 5 cuartos, por este sin derivar, es 5 cuartos por 80 menos x, aquí está, 5 cuartos por 80 menos x. Aquí lo que voy a hacer es hacer este desarrollo para simplificarlo, y una vez hecho todo el desarrollo haciendo las operaciones, me va a quedar esto simplificado, queda 60 menos 5x partido por 2. Esta sería la derivada. Bien, vamos a ver dónde se anula. 60 menos, si se anula sería que 60 menos 5x partido por 2 es igual a 0, de donde 5x partido por 2 sería igual a 60, de donde 5x es igual a 120 y de donde x sería 120 entre 5. Así que se anula en x igual a 24. Como es la única solución, pues aquí es donde va a estar el máximo. Ya, de todos modos, aquí no está hecho, pero lo voy a hacer de forma verbal. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, para ver si el extremo es un máximo o un mínimo, me dice que si la segunda derivada en este caso en 24 es negativa, sería un máximo. Si por el contrario fuese positiva, sería un mínimo. Pero la segunda derivada, ¿quién es? La segunda derivada es derivar 60 menos 5x partido por 2, que es menos 5 medios. Si la derivada es menos 5 medios, siempre da negativa, es negativa. Por lo tanto, aquí va a haber un máximo. Y entonces ya queda demostrado que en x igual a 24 hay un máximo. Aunque esto no son las dimensiones de R, esta es la dimensión del trozo x que he cortado aquí en la esquina.
¿Y cuánto vale el trozo I? El trozo I vale 40 menos 5x partido por 4, es decir, vale 40 menos 5 por 24 partido por 24 que da 10 centímetros. Por lo tanto, las dimensiones de R serán 80 menos 24 y 80 menos 10. Así que las dimensiones de R, aquí tengo 80 menos 24 por un lado, 56 centímetros, y por otro lado 80 menos 10, 70 centímetros. Esa sería la respuesta del apartado B. Y por último, apartado C, ¿cuál es el valor de dicha área? Bueno, pues el valor de dicha área, si las dimensiones de R son 56 y 70, es el producto de 56 por 70. Aquí no tengo nada que explicar. Es base por altura, ¿no? Es el área de un rectángulo, 56 por 70, que serían 3.920 centímetros cuadrados. Eso sería el resultado del ejercicio. Bien, pasamos al problema número 7, que no hay tal problema número 7, así que aquí se acaba el ejercicio. Os espero en el próximo vídeo.